Saludamos al economista Enrique Serrano, exdirector del CREA, el Centro de Reconversión Económico de la SUAY, Cañar y Morona, Santiago. Quisiéramos hacer mención, economista Serrano, que hace 22 años Cuenca fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y hace 201 años Ecuador alcanzó independencia de España. Una independencia que la recordamos con una serie de actos hace un año. Se hicieron una serie de ofertas, de expectativas entonces que no se han cumplido. Lo que nos lleva a la conclusión de que algo está sucediendo en esta ciudad y en esta provincia. El gobierno nacional, el presidente, si le escuchamos y si le escuchamos a sus ministros, alaban, elogian la belleza de Cuenca, sus atributos naturales, la calidad de vida, la calidad de sus habitantes, pero están Cuenca y el Azuay entre las zonas menos atendidas del país. Hoy mismo tenemos dos importantes carreteras, la Cuenca Molleturo y la Paute Guarumales Méndez, ambas por problemas que han sido desatendidos por años en esta situación de cierre, cerradas al tráfico. Nos preguntamos qué es lo que realmente está pasando. Realmente, desde la fundación del Estado ecuatoriano de la República del Ecuador en 1830, ya van a ser 200 años, en el 2030, Azuay, la zona al sur del nudo del Azuay, empezó a ser marginada. Esto culminó con la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito, que consolidó la vinculación entre estas dos ciudades y sus regiones e intereses, dejando fuera a todo lo que estaba al sur del nudo del Azuay. Es decir, hay un proceso histórico de integración en el que Cuenca, Azuay, Cañar ha resultado perdedor, inclusive Loja. Mire usted que el ferrocarril Guayaquil-Quito llegó a la ciudad de Quito, el primer tren, en el año 1912, y a Cuenca llegó en 1965, 50 años después, cuando ya el tren era innecesario y obsoleto. Lamentablemente ha habido un proceso de descuido de enseñanza y aprendizaje de la historia local y de la historia de esta dinámica entre el poder local y el poder del gobierno central. Y eso ha hecho que varias generaciones se descuiden y no atiendan como es debido los derechos de la ciudad de Cuenca, de quienes habitamos acá, porque constitucionalmente tenemos los mismos derechos que los habitantes de otras provincias en donde la red vial estatal está en magnífico estado. Lamentablemente, ese descuido, esa entrega, se consolidó aún más en el gobierno del economista Rafael Correa, quien con la constitución hiperpresidencialista del 2008, pues asumió todos los poderes y redujo los niveles de autonomía y de reclamo. Paradójicamente, habiendo estado un gran número de representantes cuencanos en el gobierno del economista Correa, no presentaron la situación como era debido, no presentaron las carencias en la red vial estatal. Todo esto hace que estemos ahora sufriendo lo que usted muy bien señala, esta situación terrible de incomunicación con la provincia de Morona, Santiago, con la provincia de Guayas, con la provincia del Oro. De tal manera, pues, que una primera recomendación para salir hacia adelante y conmemorar los 200 años de la fundación de la República del Ecuador en el 2030 es volver a hacer la historia local, a conocer, por ejemplo, que desde Azuay, desde Cañar, desde Loja, subieron muchos habitantes y muchos recursos económicos fueron tomados para ganar la batalla de Pichincha. Eso está en un libro muy importante, los azuayos y cuencanos de la batalla de Pichincha. Está también en la historia de Cuenca que el primer centro de estudios históricos y geográficos estuvo acá en Cuenca, en donde inclusive participó el luego historiador nacional González Suárez. Entonces, es urgente que se retome esto y que se promueva y se estudie para tratar de explicarnos, porque como está la situación, nos damos de narices contra una realidad tremenda, cuál es este descuido en la red vial estatal en la SUAY. Tendría que preguntarle si este entorno político, esta situación nacional, de alguna manera ha impedido o impide que Cuenca se organice. ¿Por qué nos preguntamos, Cuenca ha perdido peso específico en el país?
Bueno, ese proceso se fue dando en un momento determinado con que era muy importante económicamente. Inclusive aquí se fundó un banco, el Banco de la Azuay, con accionistas de acá de la provincia de la Azuay y del Cañar. Azuay fue muy importante, como dije hace un momento, en la batalla de Pichincha, Antonio José de Sucre, acá en la Escuela de Artes. Hemos ido perdiendo, hemos ido desarrollando una mentalidad muy de Arcadia, muy de tierra adentro, y realmente en los últimos años el motor económico fundamental, estoy hablando desde antes del 80, en los últimos años 70, han sido las remesas de nuestros coterráneos azuayos emigrantes a Estados Unidos las que han hecho posible el desarrollo económico. Pero eso tiene un tope y tiene una serie de efectos y de costos muy negativos. Penosamente también las autoridades y los líderes de los gobiernos autónomos, como ahora se dice, gobiernos seccionales, municipales, cantonales, provinciales, han descuidado este tema, ¿no? Y ha habido como un respeto, si cabe el término, casi subordinación al Consejo Nacional de Competencias, que determina pues que la competencia sobre la red vial estatal le corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y han hecho mutis por el foro, se han enceguecido y se han ensordecido, adquirido sordera, para no darse cuenta de la pésima condición que tiene la red vial estatal en la provincia de La Suárez. Quedándonos por el momento en el tema de la vialidad, ¿por qué hasta ahora, hasta el día de hoy, no se firma ni arranca el contrato supuestamente catalizado por el estado de emergencia del kilómetro 49 de la cuenca Boyeturo? Estado de emergencia que, según el propio ministro, se activó el 30 de agosto, hace 3 meses. Que sea noticia la reactivación de un estudio de hace 8 años de una vía a Gualaceo, o que se tenga información vaga, poco concreta sobre el ingreso sur, para hablar de algunos temas. Bueno, con respecto al kilómetro 49, estarían en duda la calidad, profundidad, idoneidad de los estudios que se dice han sido realizados, porque recién ahora se descubre o se observa que ha habido mangueras en la parte alta del talud, cuando esa constatación, esa realidad debió haber sido realizada en el primer momento, es decir, cuando había una inspección de los técnicos, topógrafos, ingenieros, etcétera, geólogos, geotécnicos, etcétera, que debían subir a la parte alta del talud y darse cuenta de que ahí había una fuente de agua, porque una primera hipótesis es de que existe una fuente de agua que se está infiltrando en los finos, provocando la dinámica de deslizamiento de las rocas. Entonces, realmente esta situación de ahora, que se la quiere atribuir a una acción de sabotaje, nos da a entender que los estudios no han sido hechos de manera adecuada, porque, insisto, en la primera observación, el primer recorrido por la parte superior se debía tener en cuenta y observar estas mangueras con agua. De tal manera que ese es un nuevo motivo de preocupación y bien haría el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de publicar e indicar o ofrecer a colegios profesionales como el Colegio de Ingenieros Civiles de la SOAI en detalle los estudios que se han realizado, porque si con esos estudios que se dice que ya están, se pretende encontrar la solución, caramba, no sabemos qué va a ocurrir con este derrumbe. En cuanto a lo de los estudios, ve usted el estudio de la vía 4 carriles a los cantones orientales. Es fundamental, y la construcción de un túnel es más fundamental todavía en la zona del Tahual. Ya en su momento el Consejo de Programación de Obras de Emergencia, cuando hubo en 1993 el problema de la Josefina por el deslizamiento de las masas del Tamuga, el Consejo de Programación estuvo presidido por el doctor Alejandro Serrano Aguilar, y ya planteó, conjuntamente con el presidente de la Cámara de Industrias, doctor Rafael Vega Vintimilla, la construcción de un túnel de manera urgente, porque es altamente probable que se repitan los derrumbes y taponamientos en la zona del Tahual. Ahora mismo, al ingreso hacia el Tahual, se puede observar una explotación minera que obviamente está realizándose, no sé hasta con qué controles, con qué ingeniería que cuide los riesgos y los efectos dañinos. De hecho, quienes transitamos por la vía del Tahual vemos que ya en la parte superior
hacia San Cristóbal, las escorrentías superficiales del agua están siendo desviadas hacia la zona del cañón del Tahual, justamente a lo mejor con el propósito de que estas escorrentías no vayan en donde se está haciendo la explotación de pétreos y áridos en la parte alta. Entonces es urgente la realización de un túnel. No sabemos lo que podría ocurrir con un movimiento sísmico intenso, podría originar de nuevo un derrumbe y un taponamiento, y los efectos negativos serían tremendos, puesto que los asentamientos humanos en la zona de Challoabamba y en la zona del río Burgay hacia Charasol y más han incrementado, y entonces los daños serían incalculables. Ya se pudo constatar el problema del descuido habido en la ubicación de escombreras en la confluencia del río Burgay con el río Cuenca, que dio lugar a inundaciones de las casas de las personas que por ahí habitan. De tal forma que el túnel no solo es un mérito o una ventaja para los habitantes de las zonas orientales, para los habitantes de la provincia de Morona, Santiago, sino que es fundamental para proteger los intereses de Cuenca. Sin embargo, como esta temática no da votos, no eleva el ranking de preferencias electorales, entonces las autoridades locales o provinciales no dan mucha atención a la temática, ¿no? Y entregan eso al gobierno central. Lamentablemente, el centralismo en la época del gobierno del economista Correa hizo que se termine el Consejo de Protección de las Aguas del Paute, que fue la institución que sucedió al Consejo de Programación de Obras de Emergencia, justamente para vigilar esa cuenca. Entonces, es fundamental la terminación de los estudios y la construcción del túnel o de los túneles. Por otra parte, resulta también abochornante que estando el complejo hidroeléctrico más grande del Ecuador, que ha servido tanto en proveer energía eléctrica al Ecuador, que es el complejo hidroeléctrico Paute, estando ahí el tesoro hidroeléctrico, se tenga un tratamiento de esa naturaleza, que sí se quiso corregir, y esto hay que señalar en la época del economista Correa, cuando él dispuso el mejoramiento y colocación de pavimento asfáltico hasta la zona de San Pablo y desde Guarumales hacia Méndez, se colocó pavimento rígido, justamente como una obra asociada al desarrollo de la central hidroeléctrica sopladora. Lamentablemente esto es lo que ocurre. Ahora, en el caso del nuevo ingreso sur, tampoco ha habido ninguna participación o interés manifiesto de las autoridades locales, por ejemplo, del señor alcalde, puesto que todo este ingreso sur está en territorio del Cantón Cuenca. Y como lo han denunciado los habitantes de la zona, este estudio lamentablemente fue realizado por la empresa pública Universidad de Cuenca, y ellos, la empresa pública Universidad de Cuenca, hizo tan solo de contratista y desarrolló su trabajo sometida a los términos de referencia que le impuso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha querido, para prestigiar el diseño de y la calidad de este estudio, decir que el mismo ha sido realizado por la empresa pública, y aún lo han dicho por la Universidad de Cuenca. Sin embargo, el estudio es absurdo porque significa la destrucción del río Tarqui, significa tener un costo altísimo para solucionar ¿qué? Digamos, no se han estudiado otras alternativas. De hecho, de ejecutarse este estudio, de ejecutarse estas obras, solo al inicio ya habría un enorme problema, porque hay como más de 1000 personas que son propietarios de viviendas, de pequeños terrenos, que no van a aceptar los valores que por expropiación, los valores de avalúo, les querrán pagar los representantes de la empresa contratista, porque así está diseñado el tema. Por otra parte, Azuay necesita vías productivas. O sea, es cierto que el ingreso sur solucionaría particularmente al grueso de las personas que regresan o van los fines de semana hacia Santa Isabel, hacia Yunguilla. Sin embargo, Azuay necesita mucho más que eso. Por ejemplo, sería interesante que este nuevo corredor sur, no exactamente este diseño, sino algún otro, se asociara con el mejoramiento de la carretera hasta el pasaje. ¿Por qué hasta el pasaje, estimado ingeniero Gustavo? Porque ahí tenemos, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Rosa, que bien puede ser activado y utilizado por las personas de Azuay y Cañar y aún de Loja.
allá hay un aeropuerto internacional, más abajo está Puerto Bolívar. Entonces, ¿por qué no pensar en que se haga un corredor, ese sí verdadero corredor, desde Pasaje hasta Biblián, incluyendo el tramo desde El Salado hanta Lenta Bien, o desde Cumbe hasta Pasaje, por así vayamos decirlo? en honor al tiempo, economista Serrano, al otro gran tema del agua y la minería. Hemos leído sorprendidos, no tanto por el contenido, que no nos sorprende, sino por la falta de delicadeza con la que se tratan estos temas, esa falta de sindéresis con lo que piensa la población de Cuenca de la SUAY. Nos referimos a declaraciones del viceministro de Minas, Javier Vera, quien acaba de señalar que la segunda mina que iniciará la construcción en el 2022 sin ningún condicionante es el proyecto Loma Larga. Da detalles, señalando que está ya por firmarse un contrato de inversión por $400 millones, que solamente se espera la apertura del catastro minero que está ya decretado se lo haga en el mes de enero. Y allí nos preguntamos, ¿y qué hay sobre la consulta de Cuenca, sobre la de Girón, sobre la palabra del presidente de la República empeñada durante la campaña política con respecto a la minería? ¿Quién presentó ante la Corte Constitucional la solicitud para la consulta? Fue el señor alcalde con el apoyo absoluto de los concejales, excepto uno de los concejales que se abstuvo. Y por tanto, la consulta fue aprobada por petición de la municipalidad y del alcalde de Cuenca. En ese expediente y en esa solicitud constaron una serie de argumentos de carácter jurídico y de hecho clarísimos, fundamentados en la información que proveyó Etapa y en otros estudios. Por tanto, le corresponde al alcalde y le corresponde al cuerpo edilicio de Cuenca hacer la presión ante el gobierno central, puesto que si ellos fueron los representantes que pidieron la realización de la consulta, inclusive sufragaron parte del costo de la realización de la consulta, le corresponde al alcalde y a los concejales el hacer presencia a nivel nacional. Esta sería una primera puntualización necesaria. Por otra parte, todos los ciudadanos, por otra parte, Etapa también, que es la proveedora y que procesa el agua y potabiliza para Cuenca, nuevamente tiene que hacerse presente porque simplemente la actividad minera metálica daña la materia prima, daña las fuentes de agua, daña la cantidad y la calidad de agua, porque la explotación minera significa la colonización del ecosistema del páramo y su destrucción, así de simple. Este momento Etapa recibe alrededor de un caudal de 3.000 litros de agua por segundo que ingresa a las 6 plantas potabilizadoras que tiene actualmente. Además, el caudal de agua que viene del páramo, del ecosistema páramo, sirve a los sistemas de agua de las parroquias y de algunas comunidades, tanto para riego cuanto para uso humano. Entonces, es el alcalde. Son los asambleístas los que tienen que llamarle la atención a este ministro suelto de lengua, que dice nomás cosas que no son posibles de realizar. Penosamente, este mismo ingeniero Vera es el titular de la compañía que realiza los estudios de la vía 4 carriles, porque justamente es el consorcio Vera y Asociados. Suelto de lengua dice que va a haber una inversión de 400 millones, cuando eso no se menciona en ningún momento. Es decir, este rato, además en la consulta se resolvió que se prohíba la explotación minera, la fase de explotación minera. Puede la INB Metal y su sucesora, la Dundee Precious Metal, pretender haber hecho inversiones en lo que es fase de prospección, de exploración, pero no pueden pasar a la fase de explotación, porque justamente eso es lo que la Corte Constitucional resolvió y aprobó las preguntas, aprobó los considerandos. Está también pendiente de parte de la municipalidad la aprobación del Programa de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT y PUCS, en donde deben constar los artículos 65 y 66, los considerandos 65 y 66, que como lo dispone la Corte Constitucional, deben estar constando en estos planes. La municipalidad tiene que exigir a la Corte Constitucional, ¿no?, por escrito, que instruya al Ministerio de Energía, Recursos Naturales No Renovables, que se
frene en sus pretensiones de promoción de la actividad minera luego de la consulta popular del 7 de febrero del 2021, del 2021. Para finalizar, quisiera conocer su punto de vista. ¿Qué reacción le ha generado a usted esa denuncia presentada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y por el propio ministro en contra de habitantes de Molleturo en supuestas acciones atentatorias en el kilómetro 49? El presidente de la Junta Parroquial, señor Carlos Morales, ha explicado que casi todos los habitantes que están ubicados y asentados a lo largo del eje vial Cuenca, Molleturo, Puerto Inca, entre comillas, del Empalme, obviamente tratan de proveerse y de lograr agua para sus emplazamientos, para consumo humano, para también consumo, para uso agrícola y uso ganadero. Entonces, esto era obvio de suponer o era obvio de entender que deben haber mangueras en donde hay una casa, en donde hay un restaurante, necesitan agua para pues preparar los alimentos, lavarlos, etcétera, etcétera. Pero no creo que haya habido una intención premeditada dirigida a acelerar y a acrecentar el volumen de los derrumbes. Lamentablemente, quienes que han hecho el estudio pasaron por alto esta realidad en concreto. El tema final, economista, sería quizá meditar sobre qué pasos deberíamos dar como comunidad, como sociedad, ante esta situación de desatención del gobierno central. Bueno, el colectivo mayormente afectado es el mayormente poblado, es decir, esta conurbación de Azogues, Cuenca, Viglián, más otros cantones son los afectados por este aislamiento. Realmente, ¿quién debería también tomar el liderazgo en este campo, tal como lo está haciendo en este comité consultivo pro defensa de los ríos de Cuenca? Es el señor alcalde, porque es la economía de los 600.000 habitantes de Cuenca, por solo mencionar los habitantes del cantón Cuenca, la economía que está siendo afectada terriblemente por este aislamiento. Por ejemplo, en el campo de la actividad turística, cuando ya se visualizaba alguna recuperación y más, de pronto de nuevo viene el entrampamiento. Y entonces es el alcalde, son las cámaras, y realmente se debería formar un comité permanente que no quiera hacer aparecer de ninguna manera, esa es la intención, de que se trata de una persona en particular que ahora está en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese no es el problema. El problema es estructural, es consustancial del desprecio que el gobierno central tiene hacia la provincia de La Suaya, a la que no ha dado absolutamente nada en inversión, pero sí ha extraído energía eléctrica, y ahora nos quiere imponer, aparte del centro de rehabilitación de Turi, ¿no es cierto? Nos quiere imponer la explotación minera y que estemos callados. En buena medida, el tal ingreso sur lo que pretende es servir a la transportación de minerales que salen desde la provincia de Zamora hacia la provincia de Loja. En fin, somos una provincia despreciada y explotada por el gobierno central. A quien toca asumir el liderazgo es a la autoridad de la municipalidad de Cuenca, al señor alcalde, tal como lo hizo en el caso de la consulta popular por el agua de Cuenca. Igual tiene que erguirse y reclamar entrega de recursos y soluciona esto, independientemente de que esté en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas un profesional cuencano. El problema no es con ese profesional, el problema es el descuido y la desatención y la poca inversión en la vialidad, en la red vial estatal de Cuenca, que es tan fundamental. Vea usted, ingeniero, la red vial estatal de Cuenca es inferior, tiene 558 kilómetros de extensión, mientras, por ejemplo, en la provincia hermana de Loja, la red vial estatal tiene 778 kilómetros de extensión. Sin embargo, siendo menor la red vial estatal a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Gobierno Central, tiene esa condición de descuido tremenda. Y solamente hay que ir por el puente de Huangarcucho para darse cuenta de cómo se ha desatendido y de cómo no se termina de arreglar ese muro. Situación que se repite por los 4 puntos cardinales. Queremos agradecerle por habernos atendido, economista Serrano. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Buenos días. El economista Enrique Serrano fue director del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago.